Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con Guemansin Rodríguez, con Rafael García Villegas. Hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es una emisión que tenemos para todos ustedes, muy nutrida, con mucha información, así que tendremos que irnos muy rápido. Y a lo que vamos directamente a la obra recuperada en Los Pinos. Muy buenas noches. $33 lienzos de pintores como Manuel Felgueres, Juan Soriano, José Luis Cuevas, Vicente Rojo y Rafael Cauduro, entre otros, conforman la exposición De lo perdido lo que aparezca, la cual fue inaugurada por la Secretaría de Cultura en la Casa Miguel Alemán del Centro Cultural Los Pinos. Es una inusual reunión de amigos, está en un espacio que normalmente no se usaba para lo que hoy se usa, que es para recibir a todos, para recibir artistas. Lo que era la residencia oficial de Los Pinos es ahora la residencia oficial de la cultura, de las artes, de la creación, de la imaginación. Se reúnen grandes artistas a reconocer su obra, a reconocer una colección que se generó en el año 93, una colección que muestra esa época de la escena pictórica de México. Luego del cambio de poderes y la recepción de la que en otro momento fuera la residencia presidencial, la administración entrante localizó las piezas. Posteriormente, estas fueron sometidas a un ligero proceso de restauración a cargo del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Mueble. Dentro de todo eso que se revisa en bodegas, en una bodega que está en Constituyentes, pues se comunicaron conmigo, me dijeron, ya están los cuadros, sí están los 33, ya los vimos. Entonces, ahí comenzó esta historia de ver la condición en la que estaban estas obras, estas 33 obras. Agradezco aquí a Ernesto Martínez de Sencropán. Con la presencia de varios de los artistas creadores de estas piezas, Manuel Felgueres fue el encargado de dirigir un breve mensaje. Su pieza es la primera con la que se topa el visitante. O también está El murciélago de Francisco Toledo. Lo difícil del arte es que el arte es comunicación y siempre el problema que tenemos es el público. Entonces el gran regalo que nos hace el gobierno es darnos un público. La secretaria Frausto también aclaró la custodia que se tendrá sobre la obra. Cuando lo que se ha creado en una colección pictórica se da a conocer, se preserva. Y esta colección no volverá a ver la sombra, tendrá divulgación, tendrá posibilidades de viajar. Y pues quiero anunciar en este momento que gracias a la confianza de la Presidencia de la República, que pone en custodia de la Secretaría de Cultura esta colección, pues a partir de ahora enriquecerá el acervo del Museo de Arte Moderno. La exposición de Lo perdido lo que aparezca se presenta en la Casa Miguel Alemán del Centro Cultural Los Pinos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Es una colección muy valiosa y un programa loable para que los artistas puedan al mismo tiempo enriquecer el acervo de nuestro país y por otro lado pues cumplir obligaciones, ¿no? Así es. Y bueno, la parte interesante dentro de esto que escuchábamos de la exposición tiene que ver con que esto ya no se va a quedar dentro de las oficinas. ¿A qué se refieren? Cuando los artistas pagaban con especie sus impuestos, estas obras regularmente adornaban alguna oficina, los mismos pinos, alguna embajada. Oficinas de gobierno por todos lados, en el Palacio Nacional, en las oficinas, ahí estaban los cuadros de los funcionarios. Pero no en lo pasillos. podía ver la gente, entonces sí se supone que es un pago de impuestos que tiene que ver con la federación. Muchos artistas en su momento y de manera particular también en los años 50 y 60 reclamaban esto. Si se va a quedar dentro de una oficina, el caso de Goitia, pues entonces les vamos a poner las imágenes del México real y ahí es donde tenemos, por ejemplo, las obras tan duras de Goitia. Entonces, bueno, para celebrarse y reconocer muchas de estas obras que muy pocas veces se podían ver. No quiero ser suspicaz, pero en el mejor de los casos se quedaban en las oficinas. Sí, porque no había un resguardo tan preciso, aunque estaban catalogadas, desde luego, porque eso correspondía a pagos de impuestos. Bueno, tantos artistas hay encontrado, Walter Gerso,
Rufino Tamayo, en fin, los artistas que a ustedes se les ocurran de todas estas décadas alrededor de mediados del siglo XX. Ahora los podemos disfrutar todos, como también podemos disfrutar la radio universitaria. Sí, las radios universitarias de todo el país que se dan cita en la capital para afrontar juntas nuevos desafíos. La radio pública y su función social, la ciencia que somos, la radio universitaria en México y el estatus de las telecomunicaciones en el actual gobierno serán algunos de los temas que se abordarán durante el cuarto encuentro de la Red de Radios Universitarias de México. Estar enfocado básicamente a cubrir varias temáticas, como son los derechos humanos, a través de género, por ejemplo, también el asunto de género, cómo debemos hablarles a las audiencias y cómo debemos reflejar eso en nuestros contenidos. Tenemos también el tema de la radio pública en el contexto actual, qué es lo que sucede, qué pasa con las leyes, qué pasa con las defensorías de audiencias, hacia dónde debemos de ir. Por otro lado, también tenemos el tema de cómo debemos incorporar las radios universitarias contenidos para las comunidades indígenas. Tenemos varios desafíos las radios universitarias. Uno es atender a nuestra propia comunidad y compartir todo el conocimiento con la sociedad. Eso ya nos da un rango de edades muy amplio, es decir, una variedad de audiencias. Tenemos también el reto de la nueva tecnología, es decir, la nueva tecnología nos aleja mucho de las audiencias jóvenes. Los hábitos de consumo son muy diferentes a los que había anteriormente. Entonces tenemos que buscar las maneras de acercarnos a nuestros estudiantes. El encuentro concluirá el 30 de agosto. Las conferencias y mesas de trabajo, en las que participan alrededor de 30 radios universitarias, se realizarán en Radio IPN, localizado en la calle de Belisario Domínguez 22, en el centro histórico de la Ciudad de México. La radio ha mutado, se ha transformado, hoy tenemos nuevas y enormes posibilidades, a pesar de que tengamos alcances cortos en el aire como radios universitarias, tenemos alcance mundial, el internet, los podcasts y todas las apps, y perdón, soy prototecnológico, pero me voy poco a poco acostumbrando, han hecho que nuestras radios, por pequeñas que sean, puedan escucharse en todo el mundo. En estos tiempos oscuros y violentos en los que enfrentamos, la radio universitaria, como medios públicos, están haciendo una labor primordial e importantísima de difusión del conocimiento, de divulgación de la ciencia, de acercamiento a la cultura que no se hace en el resto del dial. Y por lo tanto somos de muchas maneras imprescindibles. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y lo que les tenemos a continuación realmente es importante que reflexionarlo y también nos preocupa mucho. Así es. En el marco de la Feria Universitaria del Libro, que se celebra estos días en la ciudad de Pachuca, ha sido reconocida la labor de la doctora Ana Neistat. Ella es especialista en derechos humanos y ha participado en más de 60 misiones en áreas de conflicto como Siria, Afganistán y Yemen, y nos comparte un termómetro de la situación que se vive en el mundo en torno a los derechos humanos. Because I think it's something that concerns absolutely every single person. People often don't realize that. When they think about human rights, they sometimes associate it with political prisoners or conflicts or crises somewhere in the world. But in reality, human rights is something that is absolutely essential to everybody's existence. And it's not just that we need to be talking about it. We at Amnesty obviously convinced that we should be doing something about it, and not just we as an organization, but every single person has a role to play. I would say no. And we used to think that democracy is a shortcut to human rights. We used to think that developed democracies, civilized democracies,
take it for granted, their human rights obligations. But especially now, in the last couple of years, when we look around the world, we see exactly the opposite, that countries that consider themselves democratic, that consider themselves the champions of democracy, roll back on human rights. Look at the United States, look at the UK, in other European countries, here in South America, where the majority of countries that we are talking about are developed democracies. But democracy is not a synonym to human rights. I think in some countries people have a better understanding of that than in others, but it's still not commonly accepted that there are no hordes of refugees, there are no crowds of refugees. There are women and children and families who are just like us. And at this particular moment in time, they need our help. Our help as individuals, the helps of our communities, our governments. And that the tables can turn any moment. And we have seen it, right? You know, countries that people are fleeing from right now have been quite stable 10 years ago. So there is absolutely no guarantee that we won't be in those shoes 10 years from now. And it's only by this mutual solidarity. That's the whole refugee law, is about mutual solidarity, about extending a helping hand, because one day you might need it as well. I absolutely agree with you. I think it all starts at a very personal level. We do ultimately need states, we do need institutions, but they would only act if we force them to. Because at this point, they feel that they can ignore human rights because we don't care, basically. So, and in terms of what people can do, there's actually quite a lot. I think it all starts with just knowledge, and that's what we started with, right? You know, when people are aware, when they do not allow themselves to be tricked by propaganda and, you know, political exploitation of their vulnerabilities, when they know their rights, and it's so simple. It's actually very simple. When they understand that, you know, that human rights that apply to them apply to other people around them. And then it's this idea of no strangers in the world. Bueno, en realidad lo que nos decía Gomansin, sí hay que preocuparse porque pues, tenemos en toda la historia una evolución de los derechos humanos, una noción que ha existido desde la antigüedad en cualquier cultura, pero que se fortalece en los siglos XVII y XVIII con las cartas de derechos humanos de Inglaterra, de Gran Bretaña, con John Locke, con Voltaire, y desde luego la declaración de la ONU ya después de la Segunda Guerra Mundial. Así es, y hay una cosa muy interesante. Esta entrevista que acabamos de ver y de escuchar, la tenemos en una versión muchísimo más extensa en Noticias 22 Digital a partir del día de mañana para que usted se meta y pueda leerlo. Y nada más les adelanto, a grandes rasgos, hablando de derechos humanos en todo el planeta, es la región de América Latina la más peligrosa y la más sangrienta para mujeres, para periodistas, para defensores de derechos humanos y para defensores de medio ambiente. Y esto es para subrayar, porque tiene que ver absolutamente con los estados. Por supuesto, los ciudadanos participamos. Pero ¿quién garantiza? Exactamente. Quien debe de garantizarlo son los estados. Entonces, sí es una lectura interesante. También rápidamente cuento, me decía esta especialista en derechos humanos que la primavera y el verano de los derechos humanos ya pasó, así como dicen en Juego de Tronos, el invierno está acá. Entonces, leerlo, porque sí es muy importante considerar el futuro de esta región en donde vamos a envejecer y donde van a crecer las personas que vienen detrás de nosotros. ¿Hacia dónde vamos? Profundas reflexiones, síganlo en la página de Noticias 22 Digital. Y antes de la pausa tenemos 3 recomendaciones literarias para que le saquen provecho al máximo este fin de semana. 1. A partir de mañana y hasta el domingo 1 de septiembre se llevará a cabo la primera Feria del Libro Independiente de Tenochtitlán en el Centro Cultural Casa Talavera, ubicado en el barrio de La Merced. Esta nueva fiesta literaria es organizada por un comité integrado por miembros de la sociedad civil y ningún tipo de subvención. 2, Laura.
Por otro lado, el Centro Cultural Jaime Torres Bodet se viste de letras para albergar la edición 38 de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, que este año va a contar con más de 800 actividades culturales, artísticas y científicas y pondrá al alcance de los lectores más de 50,000 títulos de 700 sellos editoriales nacionales y extranjeros. La Feria Politécnica inicia mañana y va a concluir el 8 de septiembre. Huemancio. Finalmente queremos invitarlos a que sean partícipes del 15º Festival Internacional de Poesía Aba Palabra, que se lleva a cabo en la Ciudad de México hasta el día de mañana. Posteriormente se mudará a San Luis Potosí, donde va a reunir autores de España, Chile y otros países invitados. Este encuentro es hasta el 1 de septiembre y puede consultar la programación en Facebook en el perfil de la Fundación Aba la Palabra. Aba la Palabra. Bueno, pues ahí están estas recomendaciones. ¿Sí lo dijimos bien? Aba Palabra. Aba Palabra. Aba Palabra. Vamos a una pausa porque ya... De eso se trata, ¿eh? Es la trampa. Se empieza a gestar una traición. ¿Aquí en el estudio? En este estudio, en este programa. Vamos al corte. Es jueves, tenemos cine. Julio López ya está aquí con nosotros. Esto tampoco puede ser Aba Palabra, Julio López y la traición esta noche en Marquesina. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues ya lo decían, estoy acompañado, muy bien acompañado por el protagonista de la película Traición, del director Nacho Ortiz. ¿Cómo estás, Juan Manuel Bernal? Muy bien, muy contento de estar aquí en Canal 22. Como ya te lo decía, pues has trabajado con grandes de los directores de nuestro país y Nacho es uno de ellos, a lo mejor no tan conocido como otros, ¿no? Pero es gran maestro, ¿no? Muchos de los cineastas que ahora triunfan en el extranjero han tomado clases con ellos y muchos de los actores que también han triunfado ahora en el extranjero han trabajado con él. Sí, él es el maestro de los maestros, ¿no? Muy afortunado, sí me siento muy afortunado de haber podido trabajar con alguien que admiro, me gustan sus películas y bueno, pues la fortuna y el destino nos juntó para poder hacer esta traición. Que se desarrolla en el estado de Oaxaca. En el hermosísimo estado de Oaxaca, en la sierra, en unos pueblos que nos recibieron y nos abrazaron y nos trataron increíble. Tejucpan del Río, Tamazulapan del Progreso. Fueron unas semanas increíbles rodar allí. Eso de poderte tener el privilegio de despertarte, irme en la bicicleta a un nacimiento de agua, a estudiar las secuencias que me tocaba filmar ese día, meterme al agua caliente y en cuanto salía el sol se vuelve fría, de esas cosas mágicas, ¿no? Pues es un regalo, un rodaje como este. Cuéntanos tu personaje, que en esta ocasión está estrechamente ligada también con el cine. Sí, Don Félix es un personaje muy hermoso, un personaje que desde niño crece con la idea de que quiere conocer este lugar, San Francisco, porque ve unas postales y ve que en San Francisco hay unos puentes que se abren para que crucen los barcos. Y entonces se convierte como su leitmotiv, como su punto de vista para crecer e ir a conocer ese lugar. Entonces se convierte como su objetivo de vida, ¿no? Pero las circunstancias de este personaje lo llevan a San Francisco, sí, pero no al de los puentes y los barcos. Y entonces comienza un personaje, una travesía, una aventura a través de lo largo de la película. Se cruza con un cine itinerante. Y entonces ese cine le cambia el destino. Así como le cambia el destino muchas más cosas. Yo siento que es un personaje que va finalmente es un personaje trágico. Va como en contra de su destino y el destino lo alcanza, ¿no? Es un personaje que se convierte en el cácaro del pueblo, ¿no? El cácaro de los pueblos. Es bien particular una de las frases que en la segunda, me parece, escena en la que apareces, que dice,
espérense, ya grita por allá entre el público. Ahí vienen. ¿A qué hora los balazos? Sí. Y él le grita desde el proyector, espérense, esta película incluso le gustó. Hasta los alemanes. Y la mujer esta le responde, vete tú y tus alemanes por allá lejos, ¿no? Los alemanes. A veces pasa así con el cine mexicano. ¿Por qué decidiste pues entrar a esta película, ¿no? Es bastante diferente a las comedias románticas que ahora abundan, ¿no? Y que no están mal, pero que muestran una realidad que está a veces lejana a nosotros. ¿Por qué decidí? Bueno, pues porque soy fan del cine y me gusta el buen cine y me gusta... yo soy más de las historias que de los balazos y las aventuras, ¿no? O la acción. A mí me gustan estas pequeñas historias que construyen a grandes personajes. Soy muy fan del cine oriental, por ejemplo, y como decía al principio, soy fan del maestro Nacho. Y entonces cuando él me dio el guión, mi casting fueron mis arrugas. Recuerdo que lo primero que me dijo es, ¿cómo van las arrugas? ¿No? Cuando él me dio el guión, me pareció que lo que estaba leyendo era poesía. Y me interesaba mucho qué iba a hacer con esa poesía, cómo la iba a filmar, ¿no? Y no deja de sorprenderme lo que hace. Entonces, para mí, de hecho, recuerdo muy bien que estaba entre dos guiones en ese momento, que me habían dado los dos guiones y que desgraciadamente se filmaban al mismo tiempo. Y entonces tenía que tomar una decisión yo, porque fui y le rogué al otro director que atrasara su película y me dijo, Nanay, no hay de esas, ¿no? Entonces decídete de una vez, ¿cuál haces? Y empecé a consultarlo con mi familia y los amigos y les contaba, me decían, a ver, ¿de qué van las dos? Y a la hora de contar todo el mundo me decía, pues ya lo tienes muy claro, ¿no? Esa es la que quieres hacer. Porque el entusiasmo y la pasión salía a la hora de contar este guión. Entonces, como que lo supo antes mi corazón que yo, que tenía que hacer esta película. Vives un momento afortunado de tu carrera, porque ya lo decimos, nos vamos a encontrar en las próximas semanas por otros proyectos que tienes. Sí. ¿No? Justo la próxima semana se estrena Sonora de Alejandro Springal, sí. ¿no? Que es otro proyecto que es muy interesante y que tiene que ver con la xenofobia, con la discriminación, con lo que significa ser mexicano en un país con diversos orígenes, ¿no? Sí, y además en un momento tan importante, tan fuerte que estamos viviendo, ¿no? Justo porque esta película se desarrolla en los años 30 y pareciera, en el momento en el que la vean, van a darse cuenta que estamos 9 décadas después, no hemos cambiado mucho, ¿no? Y sí creo que es una película muy, muy importante también para darnos cuenta que mucho de lo que criticamos es de lo que carecemos como mexicanos también, ¿no? Es dolorosa, pero a la vez es una película muy hermosa, es una travesía en uno de los desiertos más hermosos del mundo que tenemos la fortuna de tener, que es el desierto de Altar, en el Pinacate, en Sonora, y son estos 12 personajes atravesando el desierto, y yo digo que es una metáfora de un país que está en crisis. Se lo decía Alejandro Springal, ¿no? Si pones estos mismos personajes, esta es una película que ya decías de época, en los años 30, pero si estos mismos personajes los trasladas a un pecero en transporte público, ahí siguen estando los mismos problemas. Es sensacional. Exactamente. Ya estaremos platicando también del otro proyecto, que es una serie muy interesante, ¿no? Con Sí, todos los demás claro que personajes, y que ya también está nada que se estrene. Muchísimas gracias de estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, es un placer estar aquí. Bueno, pues no le muevan, porque nosotros regresamos con mucha más información de cine, por supuesto, aquí en Noticias 22. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Arrancó el Festival Internacional de Cine de Venecia con Lucrecia Martel como presidenta del jurado. Me encontraba al exdirector del IMCINE, Jorge Sánchez, y me decía que había roto la piñata antes de que empezara la fiesta, y pues es así. Lo que es también cierto es que va a haber mucha presencia mexicana, y por supuesto la Cineteca Nacional nos presenta una película estupenda. Vamos, no les cuento más, a ver de qué se trata. La restauración y preservación de materiales fílmicos que realiza la Cineteca Nacional es una gran labor que poco a poco cobra relevancia mundial. Este año, la película Ensayo de un crimen, del año 1955 y dirigida por Luis Buñuel, forma parte de la selección Clásicos de la 76 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. Que esté en Venecia este año Ensayo de un crimen nos da mucho gusto. Es una restauración que se hizo 100% en Cineteca.
Fue un trabajo muy arduo, muy importante para nosotros hacer la restauración de este material. Pudimos acceder al material negativo y digitalizarlo, ¿no?, a partir del negativo original, y después utilizamos algunas copias también para reemplazar algunos pequeños fragmentos y la parte del sonido. La película, filmada en blanco y negro, le pertenece al Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, y gracias a un acuerdo que impulsó la Cineteca, se pudo iniciar el proceso de restauración. Ensayo de un crimen es la adaptación libre de la novela homónima de Roberto Usigli, una comedia negra sobre un hombre que cree poseer un terrible don. La gente a la que le desea la muerte, por casualidad o destino, fallece. En aquel momento, Buñuel usaba muy libremente las obras literarias. Entonces, ese fue el caso de Ensayo de un crimen. Entonces, don Rodolfo Usigli no quedó muy satisfecho y entonces hubo una especie de litigio que se resolvió amigablemente con una condición. Ensayo de un crimen solo se conoce en México. Fuera de México se le conoce como De la vida criminal de Archibaldo de la Cruz. Para usted morir tiene que ser un deleite, puesto que significa la bienaventuranza eterna. Sí, claro, pero ¿por qué? Porque voy a darle esa alegría. Estas películas se restauran con la intención de que vuelvan a las pantallas, ¿no?, de que las volvamos a ver tanto aquí en la Cineteca Nacional como en los diferentes espacios que existen para la difusión de este cine en México, y por supuesto, bueno, si se selecciona para mostrarse en algún festival internacional, pues obviamente es un gran orgullo. ¿Por qué sirva esa música? ¿Dónde la oyó? En una cajita que tenía su mamá cuando era niño. Ensayo de un crimen revive viejas anécdotas. Esta fue la última película en la que participó la actriz Miroslava Stern, quien se suicidó pocos meses después de haber terminado el rodaje. Decídase porque las dos me parece que es demasiado. En México, esta película se podrá ver como parte de las actividades de la exposición que prepara la Cineteca Nacional en torno a Luis Buñuel. Rafael Buñuel tiene una fundación Buñuel que tiene su sede en Los Ángeles. Entonces, con él hicimos la negociación para que nos permita utilizar la imagen, el nombre de Luis Buñuel y algunos documentos personales, fotografías, documentos personales de don Luis. Entonces, era el último obstáculo, eso ya está resuelto. Y entonces estamos ahora sí que en la preparación de la exposición. Esta es una primera noticia para el Canal 22. Esperemos que esté lista ya a finales de octubre de este año. La Cineteca Nacional ahora trabaja en la restauración de Pueblerina, obra maestra de Emilio el Indio Fernández. También van muy avanzados con los albañiles de Jorge Fons y con Mecánica Nacional de Luis Alcoriza. Bueno, pues ahí lo tienen, la Cineteca Nacional haciendo una gran labor, ¿no? Pero no es lo único mexicano que va a estar en el Festival de Venecia, también está Guillermo Arriaga con su más reciente película que pretende hacer serie. Con No One Left Behind, Guillermo Arriaga viajará al Festival Internacional de Cine de Venecia, donde la película de 32 minutos de duración tendrá una proyección especial fuera de competencia. La verdad estoy muy contento de que No One Left Behind, mi último trabajo como escritor y director, vaya a Venecia. En nombre de todo el equipo puedo decirte que nos sentimos muy honrados. Llegar a Venecia no es fácil, es un foro importante. Vamos a estar en la mira de toda la prensa internacional y un público bastante exigente, pero estamos la verdad muy contentos de poder ir. Lo siento. El filme es producido por Carlos Corral y Kai Parlanch, bajo el sello de Foro de Wolf, y es protagonizado por Jorge Jiménez, Isabel Airelund y el actor Danny Huston. Que le salvó la vida a todos ellos. Se dio algo muy especial, y es que después de Venecia empezaron a surgir muchas ofertas para comprar la película y nosotros decidimos no venderla por el momento, y la decisión es hacer una serie de televisión. Las imágenes del cortometraje se guardan con recelo, pero se sabe que el filme gira en torno a un soldado estadounidense con raíces mexicanas, que por diferentes circunstancias es deportado.
for us, but we didn't fight for you. Lo que yo quiero es que si lo ve alguien que está en contra de los mexicanos, o si lo ve alguien que está en contra de los americanos, diga, espérame, esto es una dimensión humana. Vamos a quitarnos de los clichés y vamos a tratar de buscar un entendimiento entre ambas partes. Por ahora tiene planeado filmar 3 capítulos más, que tendrán como telón de fondo la frontera entre México y Estados Unidos. Bueno, pues ahí lo tienen. También el Festival de Venecia participa Joshua Hill. Ya lo entrevistamos, está rumbo a Venecia y pronto les presentaremos esta charla que tuvimos con este director mexicano. Es muy esperada su película. Mientras tanto, también les presentamos que en la cartelera nacional se estrena un remake hollywoodense completamente diferente a lo que acabamos de ver, pero forma parte de la industria de nuestro país. Nos la pasamos muy bien, nos divertimos juntos. Yo a ti no te recuerdo. Con permiso. Bye. Como si fuera la primera vez, es el segundo remake que realiza Sony. Sin mucho éxito, llevó a la pantalla grande la versión mexicana de La boda de mi mejor amigo. Ahora nos presenta Como si fuera la primera vez, bajo la dirección de Mauricio T. Valle. Me preguntaron qué quería hacer. Yo quería cambiar la visión de ella, o sea, vivir la película desde su punto de vista y hacer las modificaciones que el tiempo pedía, porque la película era muy inocente. Y las cosas cambiaron, entonces involucrar todo lo que tenía que ver con la tecnología y cómo sería esta familia operando para que ella no tuviera que chocar con la realidad. Los cambios son evidentes y necesarios para hacer creíble la historia en la época actual. Lo que más destaca de esta versión es el tono de comedia. Paco Rueda y Alejandro Camacho hacen buena mancuerna. Está bien feo. ¿Qué piensas hacer? A mí me gusta más la comedia que te hace sonreír más que la que suelta la carcajada. Por eso me gusta Charlie Chaplin, porque es una sonrisa llena de pensamiento, ¿no? No es reírse por reírse. Y sobre todo cuando tienes una comedia como esta, que tiene intenciones y que tiene mensajes y que dice cosas a la gente que son importantes, ¿verdad? La pregunta que siempre viene a colación con un remake es si es necesario hacerlo. El Café Millar 2 años después de tu accidente. Te queremos, Lucy. Depende de la visión de la persona y quien lo quiera ver, ¿no? Hay gente que obviamente dice, no, es que ya no la toquen así como quiera estar. Y por ejemplo, Mauricio, el director, lo que dice es que justo vio unas cosas que él dijo, sí me gusta la película, me encanta la idea, se me hace brillante porque sí lo es, pero hay cosas que para él, a su gusto, le faltaron o quería hacerlas diferentes. Creo que hay un valor muy grande en apropiarse de las historias, volverlas nuestras, que no nos las cuenten, que sea algo en lo que nos podamos identificar, y creo que como industria es una buena señal que esté pasando eso. Cuéntame más de ti. Pones nervioso, ¿qué más quieres saber? ¿Me amas? Lo que es una realidad es que la película tiene todas las posibilidades de ser un éxito, más allá de las críticas que en su mayoría son negativas, pues al final el público es quien decide qué ver. Bueno, pues ahí lo tienen. También casi inicia septiembre, el mes patrio, y en esta ocasión también viene la segunda edición de la Fiesta del Cine Mexicano. ¿En serio, Paco? Otra fiesta. Es la segunda fiesta que haces. ¡Chanfle! Historias que sí nos pasan. La Fiesta del Cine Mexicano celebra a lo grande su segunda edición, que se realizará del 6 al 12 de septiembre. En total se exhibirán 19 títulos, entre los que destaca Sexo, Pudor y Lágrimas, que este verano cumple 20 años de su estreno. Te confieso que lo que pasa es que yo estoy preparando la secuela de la película 20 años después. Van a regresar todos los actores excepto Damián, que en la película pues, en la que ahora se reestrena pues no está. Entonces 20 años después están todos los actores más los hijos y los amigos. El encuentro cinematográfico llegará a más de 700 complejos, que incluyen a las dos principales cadenas de exhibición, pero también se suman otras salas independientes. Como sucedió el año pasado, estas funciones tendrán un precio especial de 20 pesos. La oferta es muy variada y hay para todos los gustos. Los Tres García, El Rey del Barrio y El Chanfle serán los tres clásicos.
También se proyectará El Estudiante a una década de su corrida comercial. Yo soy el estudiante. El plato fuerte son los estrenos, películas que brillan por su calidad y contenido social. Este año tenemos 4 estrenos, que es una gran oportunidad de verlo a este precio de 20 pesos. Una comedia que se llama Mamá se fue de viaje, que es una película de Diamond, de la distribuidora, pues al parecer bastante divertida, entretenida. Y las otras 3 son 3 documentales que se antojan muy buenos. Encañóname, güey, encañóname. Encañóname, yo te encañono, güey. El primero de ellos es Disparos, que distribuye el Festival Ambulante. El Sembrador, propuesto por el IMCINE, y Poetas en el cielo, que retrata la cultura de los fuegos artificiales en diferentes partes del mundo. La verdad es que son películas en su mayoría muy buenas y además pues hay de todo, ¿no? Están desde Las niñas bien, con una manufactura muy especial, muy bien hecha, hasta pelis que son más, pues más entretenimiento, ¿no? No estoy diciendo ni buenas ni malas, sino más entretenimiento como Mis Reyes contra Godines o No manches Frida, que logró colocarse como la tercera película más taquillera. Paralelamente a las salas de exhibición se realizarán 80 proyecciones en espacios públicos en comunidades donde los cines son inexistentes. La Fiesta del Cine Mexicano busca ser incluyente, aunque no todos sus esfuerzos han rendido frutos. Aún no logran concretar de manera formal con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas que la ganadora del Premio Ariel a la Mejor Película forme parte de la Fiesta del Cine Mexicano. Este año tocaría el turno de La Camarista, que al final no figura en la lista. Bueno, pues ya está a nada de que arranque la Fiesta del Cine Mexicano, 20 pesitos, ¿no? Así que pues ahórrenle para que vean las más posibles, son 19 películas. También viene el Tour de Cine Francés, no se la pierdan, hablaremos en unos días más acerca también de este encuentro cinematográfico. No le cambien, regresamos con mucha más información a Noticias 22. Vamos con fotografías. Se anunciaron los pormenores de la cuarta muestra nacional de imágenes científicas, una prueba de que la producción audiovisual y el conocimiento científico se complementan. Del 5 al 8 de septiembre se llevará a cabo en la Ciudad de México la cuarta muestra nacional de imágenes científicas MUNIC, que busca difundir e incentivar la producción de materiales o contenidos audiovisuales en el rubro científico y tecnológico. El crecimiento de la muestra continúa. Este año tuvimos ya una inscripción mayor que el año pasado, fueron 118 materiales y se seleccionaron más materiales, 58 piezas. Es importante mencionar que la muestra es por convocatoria abierta, pero solamente tenemos 2 meses para esta convocatoria. No tenemos como otros festivales más amplia la convocatoria, lo que implicaría es que quizás si la abriéramos un poco más tendríamos inclusive más inscripciones, lo cual quiere decir que en México sí se produce materiales de audiovisuales y de cine de corte científico, de ciencia, tecnología e innovación. Bajo la premisa de que la divulgación científica debe ir de la mano de la creatividad e innovación audiovisual, la selección de este año contiene cápsulas animadas, series televisivas, documentales e incluso obras experimentales y en formato 360. La muestra llegará a 9 espacios de la red de exhibición alternativa de Procine y tendrá como sede principal al Centro Cultural Universitario, donde la doctora Silvia Torres Castilleja recibirá un homenaje por su trayectoria en la divulgación del conocimiento científico. Vamos a tener del 5 al 8 de septiembre en las salas del Centro Cultural Universitario. Ahí vamos a poder ver 4 de los trabajos más destacados de esta muestra. El Sembrador, de Melissa Elizondo, el gran acuífero Maya, Desperté junto al mar, como ya decía Roxana, y por supuesto nos dará muchísimo gusto también recibir ahí el homenaje el 6 de septiembre a las 12 del día en la Sala Julio Bracho a la doctora Torres Castilleja, científica formada en la universidad. Por primera ocasión, la muestra incluye un largometraje de ciencia ficción. Se trata de Cygnus, de Hugo Félix Mercado, película filmada en el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano de Puebla. Cuando he tenido la oportunidad de presentar la película en otras partes del mundo, una de las cosas que me decían es: qué bien te quedó el CGI, qué bien te quedó la animación por computadora del telescopio. Y yo lo que decía es que
ese telescopio sí existe. Ese telescopio fue construido en México y actualmente está operando al 100% y se dedica, entre otras cosas, a buscar el origen del universo. Cygnus ha sido una plataforma para dar a conocer el trabajo científico que se hace en México. Luego de su paso por la capital, la cuarta edición de Munich iniciará su exhibición itinerante por el interior de la República, proyectándose en Puebla, Zacatecas, Campeche, Monterrey y Guanajuato. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y ya que estamos hablando de imágenes, ¿qué parece si regresamos al cine, pero para ver del otro lado de la lente, a los que hacen realidad el séptimo arte? El Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas inauguraron la exposición fotográfica de Carlos Omonte titulada Dirigida por directoras y directores ganadores del Ariel. Estamos inaugurando nuestra exposición Dirigida por, que fue una exposición que el fotógrafo Carlos Omonte realizó el año pasado, la cual se inauguró en las Rejas de Chapultepec en mayo del 2018 en el marco de las actividades de la Academia rumbo al Ariel. Entonces, esta es una exposición en un formato un poco más pequeño, ¿no? Las fotos estuvieron expuestas a un tamaño mayor en las rejas, pero aquí están expuestas en un tamaño más pequeño, lo cual va a permitir que la exposición pueda ir también junto con el esfuerzo de Procine, porque esto es una colaboración entre la Academia y Procine, a la red de cineclubes de la Ciudad de México, ¿no? Entre otros lugares. La exposición estará presentándose de forma itinerante en el Circuito Alternativo de Cine de la Ciudad de México, compuesto por más de 100 salas entre cineclubes comunitarios, salas delegacionales y espacios de la Secretaría de Cultura a lo largo de la Ciudad de México. Esta exposición, junto con otras dos que vamos a hacer, la idea es que recorran todo el circuito alternativo de exhibición cinematográfica que tenemos en la Ciudad de México y que es una de las tareas principales de Procine, fomentar, desarrollar y aumentar este circuito para el cine mexicano. La colección está compuesta por retratos de directores y directoras como Carlos Reigadas, Emilio Portes, Carlos Carrera y Busi Cortés, primera mujer ganadora de un Ariel por su ópera prima El secreto de Romelia. Tenemos a 60 directores y directoras que fueron a Casa Buñuel, que es la nueva sede, bueno, llevamos ya ahí un par de años, la sede de la Academia, y la gran mayoría de las fotos están hechas ahí, ¿no? En Casa Buñuel. Ver todos los ángulos de la casa y todas las fotografías que hizo, me parece un trabajo maravilloso. El fotógrafo se esmeró en que de alguna manera el contenido de la fotografía tuviera algo que ver con la película que recibió el Ariel o con alguna de las atmósferas relacionadas con el Ariel que recibió la película, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, era muy importante la figura de Romelia joven detrás de los árboles escuchando las conversaciones de sus padres. La exposición permanecerá hasta el 22 de septiembre en la Galería del Cine Club de Villa Olímpica. Noticias 22, Omar Vera. Y ahora les vamos a presentar la primera colaboración de nuestro querido David Huerta. Esta es su columna aquí en Noticias 22, una invitación a celebrar el legado del poeta jerezano Ramón López Velarde. Estamos aquí en la casa del poeta que lleva el nombre de Ramón López Velarde con el equipo de Noticias 22. Ramón López Velarde, el gran poeta zacatecano, murió aquí en este mismo edificio en el año de 1921. Ahora la casa del poeta es un centro cultural muy vivo, muy concurrido, dedicado a diversas actividades literarias, principalmente a la presentación de libros de poesía, conferencias, lecturas, y es un lugar entrañable de la ciudad capital de México. El edificio en el que estamos fue rescatado del abandono
por sugerencia a iniciativa del gran poeta de Tabasco, Carlos Pellicer. Más adelante, después de que Carlos Pellicer echara a andar este rescate, un grupo de escritores, artistas y funcionarios preocupados por los bienes culturales de la ciudad, rescató este inmueble, lo restauró y lo convirtió en lo que ahora es la casa del poeta, Ramón López Velarde. ¿Qué nos dice ahora? ¿Cómo nos habla a nosotros, en 2019, la poesía de López Velarde? Veamos, escuchemos este par de versos de su Suave Patria que deberían ser, me parece, motivo de reflexión. Al dirigirse a la patria, López Velarde le dice: el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. O bien, estos otros dos versos en que el poeta describe a los bandos ideológicos, a las agrupaciones o comunidades que disputaban, que debatían, que luchaban por el poder cultural y político en la ciudad de Zacatecas, a la que llama él bizarra capital de mi estado. Él era de Jerez, en Zacatecas también, y así veía a estos bandos ideológicos de la ciudad capital zacatecana. Los veía divididos en, dice, católicos de Pedro el Ermitaño y jacobinos de la era terciaria. La poesía de Ramón López Velarde está viva y la casa del poeta que lleva su nombre en la colonia Roma es uno de los lugares más valiosos de nuestra cultura en esta ciudad. Muchas gracias por esta primera colaboración, de muchas seguramente. Y ahora desde la región del Istmo de Tehuantepec llega a la capital la verbena Muxe, una iniciativa para difundir la cultura de esta comunidad zapoteca. Para ayudar a los Muxes de Juchitán, Oaxaca, que perdieron sus casas por los sismos del 2017, en la Ciudad de México se organizó la Verbena Muxe. Este colectivo ahora ha crecido y busca dar a conocer su cultura al resto de la población. En el Istmo, los Muxes tenemos oficios. Somos bordadores, comerciantes, estilistas, demás profesiones y oficios. Entonces, pues, yo dije, bueno, vamos a hacer un proyecto cultural donde se puedan involucrar mis compañeras que son bordadoras, son comerciantes, que son estilistas, que pueden ofrecer algo a la sociedad, ¿no? Carla Rey participó en el ciclo de Convergencias Creativas, evento organizado por el Centro Cultural Helénico. El propósito es dar a conocer procesos creativos relacionados con la riqueza cultural del país. Entonces es una charla, yo la denominé Miradas Muxes. Es citar diferentes aspectos de la comunidad Muxe en generaciones, porque no es lo mismo la Muxe de 50 y más, de 30 y más, o la Muxe adolescente. Platico qué es ser Muxe, empiezo con un pequeño montaje, yo empiezo vestido de niño y como esta cuestión de vestirte, y después más la plática hacia mi persona y citando vidas de compañeras Muxes. Vamos a tener un popurrí de sones ismeños, la polca ismeña, y tenemos son, y al final vamos a tener una coronación. Bueno, ¿cómo se corona una reina Muxe? Las siguientes verbenas que se realizarán serán el 28 y 29 de septiembre en la calle de Regina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para conocer un poco más sobre este proyecto social, pueden ver la página de Facebook Verbenas Muxe. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues ahí está un acercamiento a esta tradición zapoteca. Y que es muy importante, Laura, amigos, porque como estamos escuchando, tiene que ver también con una región que ha padecido muchísimo el levantarse desde los terremotos de 2017, que estamos a unas semanas de conmemorar 3 años y que todavía podemos ver sus heridas en una ciudad como esta, la Ciudad de México, en donde aparentemente está la atención de todo mundo y están los reclamos de todo mundo, pero imagínense cómo puede estar en otros lugares en donde no están los ojos encima, como sí ocurre en colonias como la Condesa o la Colonia del Valle. Esa región del Istmo de Tehuantepec, de verdad que está todavía en un proceso de reconstrucción importante. Y desafortunadamente es una de tantas que necesitan esa atención. ¿Y qué creen? Ya nos vamos. ¿Ya nos vamos?
Y los queremos. Antes hay una recomendación. Ah, claro, sigan en Canal 22, tenemos una programación hoy verdaderamente de antojo, empezando por Debate 22. Jacaranda Correa recibe a los activistas Manuel Amador y Carolina Aguilar de la Red Denuncia Feminicidios Estado de México y a Marinés Mesa de la iniciativa Spotlight lanzada por la Unión Europea y las Naciones Unidas. Y bueno, dicho esta invitación sobre este programa, que como sabemos es un tema fundamental, que tenemos que estar siguiendo y tenemos que estar ahí como ciudadanos encima para que no se complique más de lo que ya está. Nos despedimos con música, Rafael, un personaje muy importante. Una leyenda del jazz al nombre de Dizzy, a la altura de Dizzy Gillespie, de John Coltrane, Charlie Parker, bueno, Miles son Davis. los grandes del jazz. Y además retratado de manera magistral por Julio Cortázar en su famosísimo cuento El Perseguidor. Y por Clint Eastwood Le de la película cambia el nombre Bird. a Johnny Carter, por cierto. La película de Clint Eastwood, buenísima, Birdie, ¿no? Ahí está la invitación, porque le decían Birdie o Yardbird. Recordamos a este legendario ícono, no solo de compositor, sino intérprete del saxo alto. Muchas gracias.